Sí, señor, perfectamente. Bueno, perfecto. El día de hoy pues queremos traer de nuestro grupo de la Fundación Santa Fe, el grupo de cardiología, este caso de pericarditis recurrente en una paciente presentada en junta de nuestro servicio que finalmente llevamos a realización de pericardiectomía. Quiero hacerles primero la introducción de la presentación del caso. Es una mujer de 49 años de edad, trabaja como consultora independiente de belleza. Su estado civil es casada, consultó a nuestra institución el 24 de octubre por un cuadro de dolor torácico de aproximadamente 2 días de evolución en región retroesternal de características opresivas, inicia en reposo de intensidad 8/10 asociado a sensación de disnea, sin palpitaciones, sin náuseas, sin emesis, sin diaforesis. Ella utiliza antiinflamatorios no esteroideos en casos de dolores similares a este, sin notar ninguna mejoría y por este motivo consulta a nuestro servicio de urgencias. En la revisión por sistema su clase funcional es 1/4, no ha tenido sintomatología gastrointestinal, respiratoria, cutánea de ningún otro órgano reciente, sin síndrome febril reciente. Realiza actividad física de manera regular, alrededor de 7 días a la semana, 30 minutos consistentes en caminata de moderada intensidad, sin episodios previos de síncope, sin edema, sin ortopnea, sin disnea paroxística nocturna ni palpitaciones. Como les mencionaba, es una paciente natural y procedente de Bogotá, como consultora independiente de belleza, vive con su esposo y 2 hijos, es de religión judía, tiene como antecedentes patológicos de importancia un antecedente de un infarto intestinal en el 2018, sin requerimiento de manejo quirúrgico en ese momento, es estudiada buscando condiciones que pudieran estar relacionadas con el infarto intestinal, encontrando un síndrome de plaqueta pegajosa, por lo que ha estado en seguimiento por el grupo de hematología con manejo continuo con aspirina a una dosis de 200 miligramos día. Tiene un antecedente de un síndrome ovario poliquístico, un COVID-19 en enero del 2021 y en abril del 2022, ambas como infecciones leves, sin requerimiento de hospitalización ni soporte ventilatorio. Y su antecedente más relevante para este momento de su consulta es 4 episodios previos de pericarditis aguda, todos atendidos en nuestra institución, como veremos más adelante. Para este momento de su consulta del 24 de octubre viene manejo con corticoide, con prednisolona una dosis de 15 miligramos día, con azatioprina una dosis de 50 miligramos cada 12 horas, colchicina 0,5 miligramos cada 12 horas, viene con inhibidor de bomba de protones, ibuprofeno 400 miligramos a necesidad y canakinumab a una dosis de 150 miligramos administrada de manera subcutánea el 8 de julio. Cuando vemos pues toda esta gama de medicamentos que ha recibido una paciente con casos previos de pericarditis, pues se hace necesario revisar en detalle cuáles han sido sus antecedentes de hospitalización en nuestra institución. El primero de estos es en enero del 2022 por un cuadro de dolor torácico de características similares al cuadro actual. Para ese momento había tenido una vacunación reciente con una tercera dosis de Moderna el 3 de enero, 3 días previos a su ingreso. Se sospechó inicialmente por el Departamento de Emergencias un tromboembolismo pulmonar ante un dímero de elevado con una troponina negativa. Se realizaba un angiotract de tórax que descarta un tromboembolismo pulmonar y documentan una PCR elevada en 45 para un rango nuestro institucional positivo por encima de 0,5. El electrocardiograma inicial de ese momento mostraba un infradesnivel generalizado del intervalo PR con un ecocardiograma con un derrame pericárdico leve posterior y una fracción de eyección preservada, sin enfermedad valvular, con una presión sistólica de la arteria pulmonar de 32 y es llevada a una primera resonancia en ese momento de corazón con una documentación únicamente de un derrame pericárdico leve sin engrosamiento pericárdico. Este es su primer episodio de pericarditis. Para ese momento es valorada por el servicio de cardiología, se ajusta a la terapia ambulatoria con aspirina, con ibuprofeno y con colchicina y la paciente reconsulta nuevamente por un segundo episodio de persistencia y pues, aumento de la intensidad del dolor torácico hacia el 13 de enero. Este segundo episodio más consistente con una pericarditis incesante, con una troponina negativa, una PCR positiva en descenso respecto al control previo, ya una alteración difusa en la repolarización y una inversión asimétrica de la onda T a nivel anterolateral, con un ecocardiograma de ingreso de este momento, 7 días después del previo, con un derrame pericárdico moderado, sin criterios de compromiso hemodinámico o taponamiento cardíaco por ecocardiografía, con una variabilidad de flujo transmitral normal y únicamente un colapso diastólico auricular derecho.
En este momento se estudian condiciones adicionales por parte del Servicio de Medicina Interna y de Reumatología que pudieran explicar la presencia de un derrame pericárdico y de un derrame pleural bilateral documentado en tomografía, con un perfil de autoinmunidad que muestra únicamente un factor reumatoideo positivo débil en 18.5, un complemento normal no consumido, unos anticuerpos antinucleares negativos, unos anti-DNA negativos, unos ANCAS negativos, con un estudio completo de anticuerpos nucleares extractables negativos y un perfil para síndrome antifosfolípido que muestra únicamente un anticoagulante lúpico positivo débil con estudio de anticardiolipinas y beta-2 glicoproteína IgG e IgM negativas. Se decidió estudiar en ese momento el líquido pleural, es consistente con un exudado neutropílico, con un estudio microbiológico completo de esa hospitalización que es negativo, con una citología negativa y un reporte de ADA negativo. La paciente permanece hospitalizada con ajuste nuevamente de la dosis de antiinflamatorios. Se considera el inicio de corticoide con prednisolona a una dosis de 35 miligramos día y se realiza un ecocardiograma transtorácico control el 19 de este mes, de enero, 6 días después del ingreso, documentando únicamente derrame escaso. La paciente mejora su sintomatología, disminuye progresivamente la PCR y termina saliendo del hospital con una dosis de prednisolona de 20 miligramos día y colchicina de 0.5 miligramos día. Tiene luego de esto un control ambulatorio por nuestro servicio de cardiología de consulta externa en enero y en febrero con un descenso importante del corticoide hasta 5 miligramos en ese momento y una mejoría y resolución de la sintomatología. Luego de haber resuelto la sintomatología, la paciente presenta un tercer episodio de dolor torácico de similares características, nuevamente con una PCR positiva. Esto es el 26 de febrero, más o menos un mes y medio después del egreso anterior, con un electrocardiograma que es normal, sin cambios del segmento ST, con un ecocardiograma que muestra nuevamente un derrame pericárdico leve con algunos depósitos en su interior y una resonancia en este momento sin cambios de pericarditis constrictiva que confirma únicamente la presencia de un derrame pericárdico leve. Nuevamente encuentran un derrame pleural bilateral escaso y en este momento es valorada por reumatología, quienes consideran que se trata de una policerositis por rebote al descenso del esteroide y en conjunta con el servicio de infectología y cardiología se considera que no se trata de una policerositis infecciosa y que ha tenido intolerancia al retiro de los corticoides, refractaria incluso por la persistencia de dolor torácico a la terapia antiinflamatoria y se decide dar bolos de corticoides por alrededor de 3 días con metilprednisolona. Se toma decisión en junta de ajustar la terapia antiinflamatoria inmunomoduladora de ahí en adelante. La paciente recibe una indicación de azatioprina que inicia 50 miligramos cada 12 horas y se decide reanudar la dosis previa con la que se había logrado control de síntomas de prednisolona de 35 miligramos día. La paciente egresa en este momento, después de su tercer episodio de dolor torácico, con azatioprina, colchicina, prednisolona y aspirina, y 4 meses después reconsulta por un cuarto episodio de dolor torácico de iguales características, opresivo, retroesternal, nuevamente con una PCR positiva, con un eco-TT que mostraba en ese momento un derrame pericárdico moderado, sin alteraciones de la contractilidad segmentaria, y una resonancia con derrame pericárdico leve que veremos más adelante. Nuevamente por cardiología se considera un ascenso otra vez del esteroide, ya se había logrado una dosis baja del esteroide en el seguimiento y se presenta nuevamente con un cuarto episodio de pericarditis en conjunta con reumatología, considerando una paciente con falla al uso de azatioprina y resistencia a los corticoides e intolerancia al descenso de los mismos. En este escenario se hizo una revisión para ese momento de la eficacia de medicamentos inmunomoduladores inhibidores de la interleuquina 1 alfa y 1 beta. La evidencia disponible, como veremos más adelante en el desarrollo del tema, está, digamos, a favor del uso de rilonacept y anakinra. Sin embargo, son medicamentos que no están disponibles en nuestro país y por este motivo se decidió iniciar una dosis de canakinumab que tiene algo de evidencia a partir de reportes de casos y series de casos de pericarditis recurrente. Por este motivo recibió una dosis de 150 miligramos subcutáneos el día 8 de julio y termina finalmente a su egreso con una dosis de prednisolona de 15 miligramos, de colchicina y de aspirina.
Estas son las imágenes de la resonancia de esa última hospitalización en junio del 2022. Esta es una imagen en un eje axial apical, perdón, 4 cámaras en donde podemos ver un movimiento normal del septum sin encontrar un cambio en una fase de tiempo real en la que se vea un colapso diastólico ventricular y se ve algo de engrosamiento pericárdico leve con un derrame pericárdico leve. En este eje corto, pues realmente lo que queremos mostrarles es únicamente algo de líquido pericárdico, un derrame muy leve a nivel pericárdico y en la fase de contraste tardío con gadolinio, pues realmente lo que vemos es un realce tardío de gadolinio a nivel pericárdico sin compromiso medio ventricular o transmural o en ninguna otra región del componente ventricular. En particular, esto es relevante y es que para este momento no encontramos ninguno de estos hallazgos de pericarditis constrictiva descritos en la literatura en resonancia, como puede ser en la evaluación del T1, la distorsión de la anatomía del ventrículo derecho, como puede ser en la evaluación de fase real la inversión septal, con la pérdida de la interdependencia ventricular normal, y pues únicamente el hallazgo que encontramos en nuestro caso, como lo mostré previamente, de realce pericárdico que puede ser un hallazgo de igual manera visible en pacientes con pericarditis aguda. A partir de toda esta revisión de los antecedentes, pues la paciente consulta nuevamente a nuestro servicio 4 meses después de ese último episodio de dolor pericárdico por un cuarto episodio de pericarditis, luego de una dosis de canakinumab en seguimiento ambulatorio por cardiología con completa resolución de los síntomas. Para el 24 de octubre, que es este momento en el que la paciente nos consulta a nosotros, este es su examen físico, es un examen físico en el que no encontramos a la auscultación cardiopulmonar soplos, ni frote pericárdico, la intensidad de los ruidos cardíacos es normal y la auscultación cardiopulmonar es normal. Al examen físico sin estigmas de autoinmunidad, sin lesiones cutáneas, en la revisión por sistemas sin ningún dato que sugiriera una enfermedad autoinmune en curso. Algunos paraclínicos de esta hospitalización con una creatinina en 1, una función renal realmente normal, con unos electrolitos normales, un perfil lipídico con un LDL en 67, un NT-proBNP para este momento de 32, unos paraclínicos con una PCR en 21 y un dímero de en 421. Y este ha sido el control a partir del momento de su hospitalización del 24 de octubre hasta el 31 de octubre con un descenso progresivo de la PCR. Se realiza un nuevo ecocardiograma en esta última hospitalización. Realmente les traigo pocas imágenes para mostrar algunas cosas relevantes. En este caso, particularmente el engrosamiento pericárdico y el derrame pericárdico que vemos en este eje parasternal largo. En una visualización en un modo M del mismo eje podemos ver la hiperrefringencia del pericardio y la separación de las orillas del pericardio por un derrame en este momento cuantificado como leve. Y respecto a la evaluación de la variabilidad del flujo transvalvular, esta es una evaluación del flujo transvalvular aórtico en donde realmente no hay un aumento de la variabilidad del flujo. Tampoco se encontró un cambio significativo en la variabilidad del flujo transvalvular o transtricuspidio, y únicamente la presencia de un derrame pericárdico leve. En este eje parasternal de 4 cámaras podemos ver cómo la contractilidad ventricular izquierda es normal y el movimiento del septum interventricular también es normal. La evaluación de la función sistólica para este momento es normal, con una PVI del 58%, sin alteración, sin disfunción diastólica en el eco de este momento. Es presentada con todos estos datos en nuestra junta médico-quirúrgica, con el servicio de cardiología, hemodinamia, electrofisiología y cirugía cardiovascular. Se considera entonces una paciente de 49 años con un primer episodio de pericarditis aguda postvacunación y 4 episodios de consulta adicional por dolor torácico, tal vez el primero de los episodios, como mencioné al inicio, consistente más con una pericarditis incesante y 3 episodios que podemos considerar como recurrencia, con estudios de autoinmunidad negativos, con estudios infecciosos de un líquido pleural que es negativo y un estudio de citología que es negativo. En resumen, lo que vimos en el primer episodio es que la paciente recibió ibuprofeno, aspirina y colchicina. En el segundo episodio, aspirina, colchicina y prednisolona. En el tercer episodio, aspirina, colchicina, prednisolona y azatioprina. Y en el último episodio, previo a esta hospitalización, recibió una dosis de un inhibidor de interleuquina 1B a partir de la Junta de Reumatología, que es canakinumab.
Evaluando las indicaciones de manejo en pacientes con pericarditis recurrente que han llegado a todas estas líneas de tratamiento, nuestra propuesta desde el grupo de cardiología clínica fue llevar esta paciente a pericardiectomía con una evaluación de un riesgo prequirúrgico, digamos, únicamente aplicable con esta escala de Euroscore 2 de bajo riesgo de 0.62, aunque reconocemos pues, que esta escala no es la ideal para evaluar el riesgo quirúrgico en este tipo de procedimientos. La propuesta para este momento era llevar la paciente a pericardiectomía o llevar la paciente a una nueva dosis de un medicamento inhibidor de interleuquina 1 para mantener manejo médico en recurrencia. Se hizo una revisión de la literatura que mostraré a continuación y a partir de la revisión se decidió en junta con la evaluación de puntaje de riesgo llevar esta paciente a pericardiectomía. Esta es una imagen, un video, perdón, del intraoperatorio realizado por cirugía cardiovascular. Realmente, pues los hallazgos intraoperatorios fueron de un pericardio engrosado, con adherencias desde luego a las estructuras adyacentes. Se logró hacer una disección completa del pericardio, salvo únicamente una región posterior del pericardio a nivel de la aurícula izquierda, y se obtuvo, pues como pueden ver, tanto la porción parietal como visceral del pericardio en esta pieza anatomopatológica que se envía finalmente para estudio de anatomía. La paciente es llevada a este procedimiento el 4 de noviembre, se realiza sin ninguna complicación, sale para monitorización hemodinámica en ese momento en cuidado intensivo, se realiza una extubación temprana sin requerimiento de soporte inotrópico en ese momento, soporte vasoactivo a dosis bajas que recibe por 12 horas aproximadamente, con extubación temprana y evoluciona favorablemente desde el punto de vista posoperatorio. Es trasladada a hospitalización general hacia las 24 a 48 horas a las 48 horas del procedimiento y el día de hoy tiene egreso de nuestra institución con resolución de la sintomatología para ese momento por la que consulta y ya una indicación de descenso progresivo de la dosis de corticoides. Es por esto que queremos revisar particularmente pericarditis recurrente, especialmente haciendo un énfasis en estas líneas de tratamiento cuando llegamos finalmente al uso de inhibidores de interleuquina 1 y particularmente al uso de pericardiectomía o la indicación de pericardiectomía en estos pacientes. No hay que olvidar esto y es las definiciones de pericarditis de acuerdo al tiempo de presentación que nos muestra la guía europea y este estado del arte del JACC, en donde hablamos de una pericarditis aguda en un episodio que dura menos de 4 a 6 semanas, incesante, con una duración de más de 4 a 6 semanas sin remisión del cuadro, recurrente con remisión completa y un intervalo libre de 4 a 6 semanas para un nuevo episodio de pericarditis y crónica en pacientes que tienen una duración de los síntomas de manera persistente mayor de 3 meses. Como mencionábamos previamente en nuestro caso, nuestra paciente entre el primer y el segundo episodio estaría dentro de esta categoría de una pericarditis incesante y de ahí en adelante pues todos los episodios con resolución de los síntomas podrían ser catalogados como episodios de pericarditis recurrente. En la evaluación de la fisiopatología de esta enfermedad pues hay diferentes vías implicadas en el desarrollo de la pericarditis recurrente, hay digamos, influencia de la inmunidad adaptativa, como puede ser, por ejemplo, en el caso de pacientes en pericarditis postinfarto, cirugía o trauma, e inmunidad innata en pacientes con componentes infecciosos adicionales que llevan a los patrones moleculares asociados a daño o a los patógenos moleculares asociados, a los patrones moleculares asociados a patógenos que derivan en vías inflamatorias con activación de la fosfolipasa 2, de la COX-1, de la vía de las caspasas y el inflamosoma, tormenta de citoquinas con factor de necrosis tumoral, interleuquina 18, pero vean cómo en esta gráfica está representado el papel tan importante que tiene la interleuquina 1 beta en este escenario de la recurrencia de pericarditis, mediando procesos que llevan al desarrollo de la hiperemia, del edema, de la vasodilatación, de la hipotensión, de la hiperalgesia y la hiperestesia. Desde luego están representadas acá todas las vías de tratamiento que utilizamos de manera escalonada en los casos de pericarditis recurrente y miren cómo los inhibidores de interleuquina 1B pues están representados en este escenario.
Es relevante mencionar esto y es que canakinumab, el único que tenemos disponible en nuestro medio, es un inhibidor directo de la interleuquina 1B con un pobre efecto inhibidor sobre la interleuquina 1 alfa, y esto podría explicar los resultados que veremos más adelante a favor del uso de anakinra o rilonacept en este escenario de los pacientes con pericarditis recurrente. Cuando hablamos de algunos datos epidemiológicos de la pericarditis recurrente, este es tal vez la cohorte de casos más grande que evalúa cuál es el comportamiento epidemiológico de esta entidad. Es una cohorte del registro de base de datos de Estados Unidos. Todos son pacientes de este país con diagnóstico de pericarditis que llevan al menos 12 meses sin pericarditis o sin historia de pericardiectomía, nombrada o denominada en esta cohorte como un periodo de washout, y luego eran incluidos en la cohorte cuando presentaban un primer episodio de pericarditis definido como el evento índice y tenían una observación siguiente por un periodo de 24 meses después de este primer episodio. Definían un episodio de pericarditis recurrente con aquel paciente que presentaba pericarditis al menos 28 días después del evento índice. Y nos hablaban además en la corte de dos datos adicionales, y es pericarditis complicada, como todo aquel paciente que tiene 2 o más recurrencias, o aquellos pacientes que tienen menos de 2 recurrencias, pero tienen al menos una complicación seria, como puede ser pericarditis constrictiva, taponamiento cardíaco, derrame pericárdico que lleva a pericardiocentesis o a ventana pericárdica. Miren cómo en esta corte de pacientes que presentan recurrencia, 7.500 de los pacientes, son 7.500 pacientes incluidos. La gran mayoría de los pacientes con un primer episodio son menores de 45 años, con un 35% de los casos. Y cuando miramos la corte de pacientes de estos 7.500 que tuvieron recurrencia, nuevamente el grupo más frecuente que presenta recurrencia, una primera recurrencia, es este grupo de pacientes menores de 45 años con 41%, con 34% de eventos en un seguimiento de un primer episodio de pericarditis. Hasta el 27.9% de los pacientes presentan pericarditis recurrente en el seguimiento hasta 2 años, y 20% de los pacientes presentan una pericarditis complicada por los criterios que hemos definido previamente. Cuando desglosamos este 20%, ¿a qué corresponde? La gran mayoría son pacientes con 2 o más recurrencias, y hasta un 34% de los pacientes tienen alguna de estas complicaciones serias. Este es el dato más relevante. Esta es la corte discriminada con lo que acabo de mencionar, pero yo creo que el dato más importante que debemos llevarnos de esta corte es este, y es que el 20% de los pacientes pueden recurrir con un criterio de complicación, y 27.9% de los pacientes en la corte total tienen un segundo episodio de recurrencia. La prevalencia estimada en el estudio es de 11.2 para 100.000 habitantes, con una incidencia de pericarditis recurrente de 6 para 100.000 personas año. Y esta gráfica de la izquierda es muy importante porque evalúa cuál es la carga de recurrencia que tiene cada uno de los pacientes que presenta un nuevo episodio de pericarditis en el seguimiento de la cohorte. Miren cómo tenemos en la primera barra un total de 7.500 pacientes, de los cuales cerca del 27% de los pacientes presentan una primera recurrencia, pero estos pacientes que presentan una primera recurrencia tendrán una posibilidad de recurrir, una carga de recurrencia de aproximadamente el 50%. Y en la medida en la que el paciente presenta un segundo, tercero, cuarto episodio de recurrencia, aumentará progresivamente la carga o el riesgo que tiene el paciente de un nuevo episodio de recurrencia. Miren cómo el último paciente de la derecha, que es un paciente que recurre 9 veces en pericarditis, tiene una probabilidad superior al 70% de presentar un 10º episodio de pericarditis. Y esta es la evaluación del tiempo medio a un nuevo episodio. Desde luego, entre mayor sea el número de recurrencias, más corto será el intervalo de semanas en el que el paciente recaerá con la sintomatología. La mayoría de los pacientes en el escenario de pericarditis aguda en el primer episodio no tienen criterios de complicación, pero hasta el 18% de los pacientes pueden presentarse con derrame pericárdico. Y si evaluamos qué tan frecuente es el derrame pericárdico en el grupo de pacientes que tienen al menos una recurrencia, casi la mitad de los pacientes tienen una recurrencia, y desde luego si se trata de una pericarditis complicada, 66% de los pacientes tienen una pericarditis en el momento del estudio diagnóstico, siendo llevados a pericardiocentesis en un 18% de los casos y a ventana pericárdica en un 19% de los casos. Ellos formalizan un poco más esta publicación en esta publicación del Journal de la American Heart Association,
en donde nos dan esta tablita adicional que es importante y es la evaluación diagnóstica de las condiciones que pueden estar o que están relacionadas con la causa de la pericarditis recurrente. Hasta el 18% de los pacientes que tuvieron recurrencia tienen un diagnóstico de enfermedad autoinmune, de los cuales la gran mayoría se trata de artritis reumatoide en un 47% y un 45% subdivididos entre lupus eritematoso sistémico, esclerosis sistémica o síndrome Sjögren. Es difícil encontrar datos de la etiología de la pericarditis recurrente. Es complicado en particular porque las cohortes, digamos, no han separado concretamente las causas de recurrencia versus un primer episodio. Datos aproximados sugieren que hasta el 16% de los casos son idiopáticos, 33% son de origen viral, que implica una reactivación de una infección viral previa o una infección viral crónica o una reinfección. 16% de los casos pueden estar relacionados a un tratamiento inadecuado del evento índice y en esto tiene especial relevancia para nosotros en un primer o segundo episodio de pericarditis el uso de corticoides. Diversas cohortes de estudios de ensayos clínicos y de cortes observacionales han mostrado que el uso de corticoides a dosis altas se relaciona con un riesgo más alto de recurrencia de pericarditis y es por esto que en las guías de manejo de práctica clínica el uso de corticoides se reserva a pacientes con pericarditis recurrente o incesante o con intolerancia a AINES, pero a una recomendación de dosis bajas. Como les mencionaba previamente, hasta el 18% en relación con una condición autoinmune y hasta un 16% en relación con síndromes de lesión pericárdica o otras causas como pueden ser pospericardiectomía, posttrauma o posinfarto agudo del miocardio. Simplemente quiero mencionar esto que puede ser relevante para el diagnóstico nuestro cuando nos enfrentamos a un paciente en urgencias, y es que el diagnóstico de un nuevo episodio de pericarditis pues realmente no es diferente al diagnóstico de un episodio de pericarditis aguda. Buscaremos la presentación clínica habitual del episodio de la pericarditis aguda, los hallazgos electrocardiográficos que conocemos, los hallazgos ecocardiográficos e imagenológicos, particularmente en resonancia, si tenemos la disponibilidad. No olvidar, desde luego, las fases por las que transcurre la enfermedad en los criterios electrocardiográficos, en la evaluación electrocardiográfica y la utilidad de la resonancia, como la vimos particularmente en nuestro caso, buscando inflamación pericárdica activa con realce focal pericárdico o pericárdico adyacente, los cambios que sugieran pericarditis constrictiva en tiempo real en la evaluación de la interdependencia ventricular y del comportamiento del septum ventricular, los cambios de engrosamiento del pericardio y el realce tardío a nivel ventricular. Tenemos diversas líneas de tratamiento. En el caso de la pericarditis aguda, como hemos hablado, el uso de aspirina, ibuprofeno y colchicina. En el caso de recurrencia de pericarditis, pues tenemos ya una gama más amplia de medicamentos y nos enfocaremos en hablar particularmente del uso de inhibidores de la interleuquina 1B y finalmente en la indicación de pericardiectomía en el caso de recurrencia. Esto es lo que nos aporta la guía de la Sociedad Europea de Cardiología para el manejo de enfermedades de pericardio. En caso de pericarditis recurrente, luego de un periodo libre de síntomas de 4 a 6 semanas, la primera línea es aspirina o antiinflamatorios con colchicina y con restricción de la actividad física. Segunda línea, corticoides, como hemos mencionado, a dosis bajas, como un dato relevante para disminuir la recurrencia o la incidencia de recurrencias posteriores. Y en caso de contraindicación, a aspirina, AINES o colchicina, y luego de excluir causa infecciosa, pues tendría mayor utilidad el uso de corticoides. Como estrategias de tercera línea, el uso de anakinra o azatioprina. Acá caben pues todos los otros inhibidores de interleuquina 1B de los que hablaré a continuación. Y como cuarta línea, el uso de pericardiectomía. Hay varias dianas terapéuticas, como lo veíamos en la diapositiva inicial de la fisiopatología, por ejemplo, anakinra, que compite directamente con la interleuquina 1 beta, disminuyendo la capacidad de la activación de monocitos y macrófagos, colchicina con un mecanismo de acción en la función de los granulocitos con bloqueo de la polimerización de la tubulina y la formación de microtúbulos, azatioprina como un inhibidor directo de la síntesis de purinas y de DNA que disminuye la proliferación linfocitaria, e inmunoglobulinas endovenosas que están particularmente indicadas en el caso de pericarditis de origen bacteriano, en donde su uso puede estar relacionado con una mayor depuración de agentes bacterianos.
Estas son las recomendaciones de la Guía de la Sociedad Europea para el manejo de enfermedades del pericardio y quiero que vean específicamente esta recomendación de la derecha respecto al uso de inmunoglobulinas endovenosas, anakinra y azatioprina como considerado en pacientes que tienen pericarditis recurrente dependiente a corticoides y que no tienen respuesta a colchicina. Diversos ensayos en colchicina nos han mostrado que el uso de esta terapia en el caso de pericarditis aguda y en el caso de pericarditis recurrente, pues se relaciona con disminución del desenlace de recurrencia de un nuevo evento y en algunos estudios en particular en pericarditis aguda con un menor riesgo de pericarditis incesante y a partir de su análisis de estos estudios de la población que recibe corticoide, pues se plantea el uso de corticoides a dosis bajas. Para enfocarnos un poco en los inhibidores de interleuquina 1B, tenemos en particular tres, como lo mencioné al inicio: anakinra, canakinumab y rilonacept. Anakinra está, digamos, evaluado a partir de dos datos estadísticos importantes, que son el AIRTRIP Trial, que es un estudio de ensayo clínico aleatorizado con 24 pacientes que comparan anakinra versus manejo usual en pacientes que tienen pericarditis recurrente con PCR elevada y con refractariedad al uso de corticoides, demostrando anakinra una menor tasa de recurrencia de un nuevo episodio y una mayor tasa de resolución de síntomas. Y el IRAP, que es un registro internacional de pacientes que han usado anakinra, un registro observacional que incluye 222 pacientes con el mismo desenlace, que es una menor tasa de recurrencia respecto a manejo usual. No tenemos disponibilidad en anakinra y pues este es tal vez el segundo inhibidor de interleuquina 1B con evidencia más sólida de los tres. Canakinumab, que es el que tenemos disponible en nuestro medio, con una evidencia no tan sólida, viene de reportes de casos y series de casos que han mostrado mejoría de la sintomatología y menor tasa de recurrencias en pacientes con pericarditis recurrente. La gran mayoría de casos son pacientes con pericarditis recurrente asociada con enfermedad reumática o con autoinmunidad. Y pues tiene un tema importante que hay que tocar y es el costo de la terapia para este momento en el 2020 de más o menos $16,000 con una dosis administrada de 150 miligramos mensual. Y rilonacept, que es el inhibidor de interleuquina 1B que tiene tal vez la evidencia más sólida, se utiliza en pacientes con pericarditis recurrente y con pericarditis pospericardiectomía a partir de la evaluación de este subgrupo de pacientes en un ensayo clínico de rilonacept. Teníamos para este momento reportes y resultados de un ensayo clínico de fase 2 con un costo menor de canakinumab y nuevamente sin disponibilidad en nuestro medio. El estudio de rilonacept es el estudio Rhapsody, es un estudio de fase 3 publicado en el New England Journal en el año 2021. Son pacientes que tienen signos y síntomas de pericarditis, al menos debían tener una segunda recurrencia, tenían que tener criterios de la Sociedad Europea de Cardiología para el diagnóstico de pericarditis, tenían que estar en tratamiento previo con AINES, con colchicina o corticoide o una terapia combinada. Hasta el 50% de los pacientes de este estudio estaban con corticoide y debían tener un valor de PCR positiva mayor de 1 en los últimos 7 días previo a la aleatorización. Es un ensayo clínico aleatorizado que les da a todos los pacientes una dosis de carga de rilonacept, luego un periodo de reclutamiento y luego son aleatorizados a una dosis de rilonacept de manera ciega comparado con una dosis de placebo también de manera ciega y una evaluación en el tiempo a pericarditis recurrente como desenlace primario. Estas son las características basales de los pacientes incluidos en el estudio, con una edad media de 44. Dentro de las causas de la pericarditis, la gran mayoría eran de causa idiopática, 85, 87%. Miren que un grupo pequeño de pacientes tenía síndrome de pericarditis recurrente post-pericardiectomía y es por esto que en este grupo de pacientes podría estar indicado el uso de este medicamento. Síndrome de Dressler realmente pues una representación despreciable y como les mencionaba previamente hasta el 50% de los pacientes con uso de glucocorticoides en los dos brazos de tratamiento. Tenían una PCR en promedio de 6 y consistente a lo que veíamos en los datos epidemiológicos de esta entidad, hasta el 33 o 38% de los pacientes tenían derrame pericárdico.
Esta es la evaluación en un puntaje de dolor y en el valor de PCR después de la fase aguda de tratamiento, en la que todos los pacientes recibían rilonacept con una disminución significativa de ambos desenlaces. Y este es el desenlace principal del estudio, es el tiempo a un primer evento de recurrencia de pericarditis. Cuando comparamos el grupo de rilonacept con el grupo de placebo, vean cómo se separan las curvas con un HR para recurrencia de 0.04, un HR realmente bajo, con una recurrencia de eventos en el grupo de rilonacept cercana al 7% comparado con 74% en el grupo de placebo, y una diferencia estadísticamente significativa con una P de menos de 0.001. Esta es la discriminación de otros desenlaces secundarios, como puede ser respuesta clínica persistente, siendo mayor la respuesta clínica persistente en porcentaje en el grupo de pacientes con rilonacept, 80% persisten con respuesta clínica comparado con 20% del grupo de placebo. Los días, por ejemplo, en los que el paciente tenía mínimo dolor o ausencia de dolor, pues eran mayores en el grupo de rilonacept, y ausencia de síntomas pericárdicos o mínimos síntomas pericárdicos en el 81% de los pacientes de rilonacept y en el 25% del grupo de placebo. Cuando hablamos de la siguiente línea de tratamiento, que es el manejo con pericardiectomía, realmente hay pocas cohortes que evalúen este desenlace en pacientes con pericarditis recurrente. Las dos cohortes más grandes son dos cohortes unicéntricas de Mayo Clinic. Esta es la primera, publicada en el 2012, recoge datos de 184 pacientes desde 1994 hasta el 2005 con pericarditis recurrente, que son llevados a pericardiectomía, en este caso 58 de este grupo de pacientes, por falla al tratamiento médico, y comparan esta cohorte con el grupo de pacientes, que son 126, que se quedan únicamente en terapia convencional. Vemos algunas diferencias en las características basales entre los que iban a pericardiectomía versus los que se quedaban en manejo médico. Los de pericardiectomía tenían, por ejemplo, un número de recaídas un poco más alto, 6.9 contra 5.5 en promedio, con una diferencia estadísticamente significativa, una mayor carga de síntomas con una mayor prevalencia de disnea, un mayor uso de terapia con corticoides, 70% contra 40% del otro grupo de pacientes, con algunas características ecocardiográficas, con una PEVI media que no tiene una diferencia significativa entre los dos grupos del 63%, la gran mayoría de los pacientes sin hallazgo de derrame pericárdico y derrame pericárdico leve en la gran mayoría de pacientes en ambos grupos. El primer dato relevante de esta corte es esto, y es que la mortalidad para estos 58 pacientes que son llevados a pericardiectomía es de 0%, con una morbilidad del 2%, representada principalmente por una ACV en un paciente de esta corte y requerimiento de un nuevo procedimiento quirúrgico en uno de estos pacientes. Ellos hacen una evaluación de las curvas de mortalidad en pacientes que van a pericardiectomía versus los que se quedan en manejo médico, en este caso de pericarditis recurrente, sin una diferencia estadísticamente significativa de mortalidad. Y respecto a la tasa de recaídas, pues sí encuentran una diferencia significativa con una menor tasa de eventos en el grupo de manejo quirúrgico comparado con el grupo de pacientes que se quedan en manejo médico. Esto es curioso, y ellos hacen una evaluación de cómo queda el manejo médico en estos pacientes que han sido llevados a pericardiectomía versus los que se quedaron en manejo médico. Y miren cómo esto es la evaluación de antes versus después de tratamiento médico en porcentaje en los pacientes del grupo quirúrgico, y antes versus después de la intervención de manejo médico en el grupo de pacientes que no se operaron. Miren que en general en los dos grupos de pacientes disminuyó la necesidad de medicamentos adicionales, el uso de antiinflamatorios no esteroideos disminuyó de manera estadísticamente significativa, de colchicina, de corticoides, de terapia inmunosupresora adicional, y esto sugiere, digamos, refuerza la idea de que luego de haber sido llevados a pericardiectomía tenían menor necesidad de manejo farmacológico, pero en el grupo médico también, y esto podría reforzar la idea de ajustar adecuadamente la terapia de manejo médico en aquellos pacientes con pericarditis recurrente. La segunda corte, un poco más grande, es esta, igual del mismo centro, Mayo Clinic hasta el 2013, publicada en el 2015, 513 pacientes llevados a pericardiectomía. La diferencia un poco acá con la corte anterior es que incluyen los pacientes con pericarditis constrictiva, 355 pacientes, hacen una evaluación de las características basales viendo cómo la fracción de eyección
es similar en ambos grupos, sin una diferencia significativa, y hacen una evaluación de la morbilidad observada en esta cohorte de pacientes que son llevados a pericardiectomía, encontrando un 13% de arritmias auriculares, 11% de ventilación prolongada, 5% de falla renal, un grupo muy pequeño de pacientes que van a diálisis, que tienen neumonía o que requieren soporte mecánico con balón de contrapulsación intraórtico y una tasa muy baja de ACV. Hacen una evaluación del abordaje quirúrgico utilizado en esta cohorte, la gran mayoría de pacientes a través de una esternotomía mediana, luego de esto una toracotomía izquierda y un abordaje de clamshell en el 5 y 3% de los pacientes en cada uno de los dos grupos operados. Y en la gran mayoría de los pacientes pues se realizaba una pericardiectomía radical casi completa en casi el 90% de los casos. Hacen una evaluación de la supervivencia tardía hasta 10 años en el total de pacientes que fueron llevados a pericardiectomía, que como les mencioné previamente incluye aquellos con pericarditis constrictiva y aquellos con pericarditis por derrame pleural, por derrame pericárdico únicamente. Y cuando comparamos la tasa de mortalidad entre aquellos pacientes que habían sido llevados a pericardiectomía por pericarditis constrictiva comparado con los pacientes que han sido llevados únicamente por derrame, miren cómo la línea de puntos, que es la que vemos en la parte inferior, representa la mortalidad del grupo de pacientes que tenían pericarditis constrictiva y habían sido llevados a pericardiectomía. Este dato pues sugiere que en este grupo de pacientes, cuando hay desarrollo de pericarditis constrictiva en el escenario de pericarditis recurrente, pues el pronóstico de supervivencia tardía puede ser menor comparado con el grupo de pacientes que tienen pericarditis recurrente sin un comportamiento constrictivo. Hacen una evaluación de cuáles son los factores de riesgo que se podrían o las variables que se pueden relacionar con un mayor riesgo de mortalidad. En general, consideran que una FEBI menor del 40% les da un HR de 1.09, un poco más de riesgo de mortalidad comparado con aquellos pacientes que tienen una FEBI mayor del 40%, y el HR más alto lo encuentran con la presencia de lesión renal aguda previo al procedimiento, con un HR de 9.9 en este grupo de pacientes. La mortalidad temprana, que es uno de los datos que queríamos evaluar y tener en consideración para la toma de decisión en el caso de nuestra paciente, es del 2.3%, incluido, como les cuento, aquellos pacientes con pericarditis constrictiva, y cuando los discriminamos, esta mortalidad era del 2.5% si la cirugía fue en el contexto de constrictiva y 1.9% si fue en el contexto de un derrame crónico o por recaída, teniendo estas como las causas de mortalidad en este grupo de pacientes. Como conclusiones, pues la pericarditis recurrente es una entidad común, implica diversas vías fisiopatológicas como las pudimos ver, que funcionan y utilizamos como dianas terapéuticas, están implicadas en el desarrollo de la enfermedad. Como vimos, el uso de medicamentos inhibidores de interleuquina 1 promete disminuir la incidencia de recurrencias luego de un primer episodio, con la limitante de no tener hasta este momento estos medicamentos disponibles en nuestro país. Y finalmente el manejo médico escalonado hasta llegar, como lo vimos en nuestro caso, a una pericardiectomía, pues es una opción que parece ser segura y efectiva en la tasa de recurrencias, con una tasa de mortalidad en el peor escenario de pericarditis constrictiva hasta el 2.5% y alrededor del 1.9% de manera general. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez, por su conferencia. Qué pena que no alcancé a estar ahí, pero vi la conferencia muy bonita y excelente, la revisión pues de la literatura. Le quería pedir un favor, ¿usted me puede volver a dejar ver la resonancia del eco, por favor? Claro, sí, señor. Acá están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Listo. Esta es la resonancia del 28 de junio, doctor. Sí. A mí me parece, Carlos, que ese pericardio sí está grueso. Está grueso, pues bueno, normalmente no tenemos forma de medirlo, pero mide por lo menos sus 4 ahí en la pared lateral. Y la otra cosa es que la secuencia que usted mencionaba, la del septum, sí, estoy de acuerdo con usted, no se ve, aunque no es la mejor secuencia. La mejor es la siguiente que Sí, de tiene, que es en acuerdo. el eje corto, en lo que llaman respiración libre. ¿Y el realce tiene un poquitico más de realce o ese eje corto es el único que tiene ahí? Tengo este, que es el video del eje corto, en donde está el realce Ah, ok, tardío, ok. Sí, principalmente a nivel perfecto. pericárdico.
Ok, ok, es que la primera vez, perdónenme, no vi eso. Sí, se ve súper bonito todo el realce, bien, bien bonito Sí, señor. y pues realzando circunferencialmente, perfecto. Y la otra cosa que le iba a preguntar del eco, ¿tiene velocidades de tissue, de Doppler tisular? Porque Doctor, ese no es las tengo interesante. a la mano. Tenemos una evaluación de la función diastólica que es normal, pero acá a la mano en este momento no tengo la evaluación del Doppler tisular. Bueno, pues que a mí me encanta el pericardio, de pronto luego le pido que me mande el Ah, eco ok. completo, porque creería que tiene más engrosamiento en el derecho que en el izquierdo. Y si tiene más engrosamiento en el derecho que en el Sí, izquierdo, la diferencia en el septum que describió la clínica Mayo y Mario García hace unos años no tiene validez, que usted lo mencionó, de que compararlos con la velocidad de tissue Doppler del derecho, ¿no? Que también se puede comparar, ok. que no está necesariamente publicado, pero no, súper lindo el caso, pues los felicito, un caso súper desafiante y una pregunta, ¿cuánto midió el pericardio en la cirugía? Tres, ¿Cuánto midió? sí. Realmente por resonancia 3.1 y en cirugía alrededor de 3 milímetros. Ok, ok, muchas gracias. Muchas gracias. No, Sí, señor. esas eran mis preguntas. Bueno, doctor, muchas Sí, gracias. lo felicito. No sé si alguien más tiene más preguntas adicionales. Yo tengo quizá una adicional. ¿Cuántas pericardectomías están haciendo ustedes al año? Y si en pacientes, yo sé que ustedes hacen trasplante también, ¿han tenido algún caso de pericarditis constrictiva? Nosotros hemos tenido tres y son bastante curiosos porque pues pensaría uno que sus pacientes de trasplante no tienen mucho pericardio por ahí, pero como se van a inmunosupresión, la tuberculosis se alborota y se reactiva toda esa parte inflamatoria pericárdica de una forma significativa. Pero quería preguntarle a usted, o no sé si de pronto alguno de sus profesores si han tenido la oportunidad de tener un caso así. Sí, de hecho acá está el doctor Figueroa, que es el cardiólogo que nos acompañó en el caso. Y creo que tiene la mano levantada, doctor. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, doctor, pues no, digamos, no es tan frecuente. Las que vimos previamente por constricción, yo creo que hace 3 años fue la última tuberculosis y constricción, que era lo que estábamos acostumbrados, pero nunca por un caso de recurrencia con falla a todas las opciones de tratamiento. Sí, en varios ecos los estuvimos revisándolo con los ecocardiografistas y el Doppler tisular pues nunca generó criterios de constricción y las resonancias tampoco. Pero claro, luego revisamos los datos exactos a ver si había alguna pista que nos ayudara. Tengo que de pronto Daniel no tenía este dato y es el reporte de la patología. La paciente ingresó ayer y está bastante bien, con mucha inflamación, un infiltrado mixto inflamatorio, predominio de polimorfos, algo de eosinófilos y algo de hemorragias, mucha congestión vascular, pero pues nada más, es decir, negativo para malignidad, nada infeccioso. Les quería compartir ese hallazgo y esperemos que la evolución de la paciente vaya bien. Está con esteroide a dosis muy bajitas y lo vamos a desmontar progresivamente a ver cómo nos va. Porque una pregunta, doctor, porque la idea que tienen ustedes no es que sea algo infeccioso, sino es eminentemente inflamatorio, ¿correcto? O sea, inflamatorio por autoinmune. Sí, absolutamente. Ok, Ella ok. tiene un sustrato autoinmune de base, es decir, había hecho un infarto intestinal, tiene su reumatólogo que nos apoyó durante todo el tratamiento y nunca con un criterio definido para una enfermedad. Digamos, nunca con criterios de lupus, de AR, pero tiene un sustrato inmune y hubo un factor gatillo adicional que es difícil correlacionar, pero que es importante, que fue una dosis de vacuna de Moderna, semanas previo al primer episodio. Entonces, muy seguramente esto también influyó, pero ella tiene un sustrato inmune de base, eso es seguro. Listo, perfecto. Por ahí preguntaban precisamente sobre la biopsia que usted ya nos dijo. No veo más preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta adicional, si quieren pedir la palabra o simplemente hacerla. Y si no, podemos, pues, despedir al grupo de la Santa Fe. Creo que no hay más preguntas. Y bueno, no, felicitaciones, muy lindo el caso y luego le pido que me pase el eco para ver la velocidad tisular de la derecha, que está muy bonita, lo felicito y gracias a nuestros colegas de la Santa Fe por presentar el caso y al doctor Buitrago también por coordinar la organización y a usted obviamente por una excelente presentación. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Gracias a todos por la atención. Hasta luego.